Buenos días, mi nombre es Gloria Oliveros, estudio en la Universidad Fundación Universitaria Claretiana, estoy cursando el séptimo semestre, culminando el séptimo semestre de trabajo social con énfasis en reinserción social. El tema principal del día de hoy es el desplazamiento forzado en Colombia, teniendo en cuenta la perspectiva psicosocial. En estos momentos me encuentro con la señora Fabiola, quien es la persona que me va a acompañar en toda la actividad. Y en estos momentos me encuentro en el puesto de trabajo de ella, teniendo en cuenta que quiero mostrar otra cara de las personas que han sido desplazadas, porque siempre se genera, es como la actividad de mostrar la casa. Casi todas viven en unas situaciones precarias, situaciones de casas apenas en proyecto de construcción, otras no tienen casa, otras sí tienen. Entonces ahorita me encuentro con la señora Fabiola en el malecón. El malecón queda en Neiva, a orillas del río Magdalena, el cual le asignaron Pues un puesto para que ella ejerciera sus labores de artesanías. En estos momentos voy a presentarles a doña Fabiola. Doña Fabiola, buenos días. buenos días, doña Gloria. Mi nombre es Fabiola Leighton Molina, tengo 42 años, nací en el pueblo de Oporapa y cursé la mayor de mi niñez en Pitalito. De ahí vivíamos en una finca en la cual fuimos desplazados. ¿La finca era propiedad de ustedes? Propiedad de nosotros, señora. ¿Quiénes conformaban su grupo familiar en ese entonces? Mi grupo familiar conformado por mi esposo y mis 4 hijos en esa ocasión, porque actualmente ya tengo nietos, se me creció la familia. Es una familia extensa. Grande. Sí, señora. ¿Qué actividades diarias realizaban en la mesa, allá en la finca? En la vereda de la Meseta, que quedaba mi finca en jurisdicción de Chillurco, elaborábamos las labores del campo, sembrábamos, vivíamos de nosotros mismos, la finca producía el sustento. Vivíamos con mi esposo, mis hijos, todos muy unidos. ¿Cuál fue la causa del desplazamiento forzado? La causa del desplazamiento forzado fue querérseme llevar el mayor de mis hijos y para poder nosotros seguir una vida normal, grupos oscuros al margen de la ley, la cual pues tenemos prohibido nombrar. Mi hijo el mayor lo sacamos de la finca ese día que él me comentaba que él se iba a ir y yo me opuse y dije que primero yo prefería dormir debajo de una piedra que perder mis hijos y lo saqué haciéndomele un atentado ese mismo día como a las 6:30 de la noche en la ciudad de Pitalito. ¿Qué le ocasionaron a usted? ¿Qué fue la relevancia del desplazamiento, el motivo por el cual tuvo que desplazarse? Pues el motivo fue por amenazas, pues al ver que me hirieron a mi hijo, pues llegaron las amenazas a la finca porque nosotros nos desplazamos a la ciudad de Neiva con él, grave, y quedando los niños en la finca, la cual yo regresé a los días y ya ellos no estaban ahí, ya habían llegado a amenazarme a mi hija que tenía 13 añitos y los niños ahí más para abajo pequeños. Entonces yo no hice sino coger mis niños y regresarme nuevamente y dejar todo tirado, todo como que no haya, todo que vaya botado. Y regresarme a Neiva a dormir en las calles con mis hijos, atender a mi hijo que estaba inválido. Mi esposo veía por mis otros 3 niños y yo en el hospital con él y hasta que llegó la época de la salida de mi hijo del hospital, yo no tenía plata y entonces yo me dirigí a la Defensoría del Pueblo a que me ayudaran, recomendada por un señor que vendía minutos, que fuera allá, que ellos tenían derecho a ayudarme a que me mitigaran un poco la deuda que yo debía allá en el hospital. Y yo le conté allá al doctor y entonces él me dirigió a una señorita para que ella me tomara. No, yo al contarle todo, entonces él me mandó para la red de solidaridad, que eso quedaba ahí en el edificio Colmena, ahí cerca de Colmena. Entonces yo le comenté, entonces me dieron una boleta para Pastoral Social. Pastoral Social me prestaron las primeras ayudas
me colaboraron con que yo firmara, la señorita de Trabajo Social en el hospital me hicieron firmar una letra que al fin nunca pagué para que me soltaran a mi hijo en el hospital. Y yo me pusieron una fecha donde yo tenía que ir a declarar allá a la Defensoría del Pueblo, a contar lo que me había pasado, y yo lo conté, más no nombré el grupo que nos había desplazado porque yo vivía muy temerosa de que ese grupo viniera y acabara con mi hijo y terminara hasta con mi esposo, quién sabe, yo me imaginaba cosas, vivíamos con el temor. Entonces, al negarme por primera vez, en primera instancia me negaron que yo quedaba en el núcleo como en sistema como desplazada, me negaron, entonces me delegaron al defensor del pueblo para que yo contara por qué no había dicho qué grupo me había desplazado. Entonces yo le comenté al doctor, le dije, no, doctor, lo que pasa es que a mí la declaración me la tomaron delante de todo el mundo me miraba, todo el mundo quería que, no, yo no sabía quién estuviera ahí, de esa gente quisiera acabar con mi hijo, entonces yo le comenté a él solo quién fue. Entonces él hizo un papel y mandó allá, y fue cuando a mí como a los 3 días de una vez quedé aceptada, como desplazada, todo mi núcleo, y empecé pues a recibir las ayudas. Aquello yo soy habladora, 3 meses me ayudaron con arriendo, comida, vestuario, losita. En asunto de salud muy bien atendida. Mi hijo superó todo el atentado, todas las operaciones, todos mis otros niños, salud bien, educación también. En cuanto el trabajo sí difícil, porque pues no nos salió nunca trabajo por cuenta de los desplazados. Mi esposo sin estudio, el único que sabía era trabajar en el campo, él no sabía nada, entonces pues no cubría las expectativas para él trabajar en un trabajo de esos que daban ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que nos tocaba que trabajar en trabajo donde no valoraban el trabajo, donde uno lo miraban como gente rara, como si uno tuviera una enfermedad contagiosa. Por lo menos yo sufrí mucho. Y sí. Es un duro recordar lo que ya pasó. A mí no me gusta, yo quiero enterrar eso, enterrarlo, ya gloria. Pero usted dentro de todo ese proceso... Yo quiero enterrar lo que yo le digo a todos los psicólogos que lo tratan, eso hay que enterrarlo, vivir el presente. Doña Fabiola, pero usted recibió espacios de psicología, han trabajado mucho con usted con respecto a esos sentimientos de tristeza y de melancolía con respecto a todo lo que le ha originado o le ha ocasionado el desplazamiento. Sí, yo tuve la ayuda de la doctora, que ya nos ayudó mucho y nos colaboraba mucho, la doctora Clara Eugenia, ella era muy linda, la psicóloga muy bonita, ella para qué nos ayuda a superar, pero doña Gloria nunca olvida lo que pasa, va como me pasó a mí, que casi, es que si mi hijo es un milagro de Dios, mi hijo los tiros que le dieron no es para que él viviera, es un milagro de Dios. Entonces para uno es duro ver que un hijo se está muriendo, que los hijos le reclaman, mamá, mire, acá aguantamos hambre, no tenemos cómo dormir. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes viviendo en la calle? Eso duramos como 2 meses. 2 meses. Sí, señora, como 2 meses. Durmiendo en las quebraditas, mi esposo era el celador de nosotros. De día nos íbamos para el río, el niño, un vecino nos dejaba tener a mi hijo enfermo, porque pues nos daba miedo meterlo por allá para esos lados del río. Nosotros nos la pasamos hasta que nos empezaron a ayudar con el arriendo, la pastoral social, las doctoras nos consiguieron una piecita, ahí dormíamos como pescaditos, pero ahí dormíamos. Usted todo el proceso, en el proceso, disculpe, doña Fabiola, por ejemplo, dentro del proceso de atención por parte del Estado, usted tuvo varios pasos, ¿cierto? Yo he tenido varios pasos, como fue el arrendamiento, que eso es provisional. Nos ayudaron durante 3 meses con una piecita, ya nosotros nos fuimos como ya adaptando, porque usted sabe que el ser humano es un animal de adaptación, uno se adapta a lo que le toque. Ya nos fuimos adaptando, y entonces en eso mi hijo se hizo amigo a un doctor de la fundación del Acto Magdalena, y ese doctor le regaló 100.000 pesos. Él le regaló, entonces mi hijo se compró
compró un yeso y nos hizo moldes y nos pusimos a trabajar la artesanía y los niños salían a vender a la calle y la vida se nos fue como componiendo un poco mejor. El gobierno jamás hablaba de que uno tenía ayudas de 3 meses, esas tales prólogas. Yo vine a saber fue ahorita, cuando a los años, fue cuando dijeron que nosotros teníamos derecho a que el gobierno nos colaborara cada 3 meses con un mercado, con dinero para comprar mercado y para pagar arriendo y todo. Bueno, yo gracias a Dios salí favorecida en el 2005 con la casita. Sí. Y me favorecieron con un subsidio de 8.500.000 y yo compré lo que pude, una casa ahí que se ampara uno del sol y el agua, gracias a Dios, porque no nos mojamos, pero ella es feíta, ella es todo en obra negra, en bloque de cemento, y ella no, ahorita en estos días me dieron una batería sanitaria, que fue los bañitos, y me dieron un platerito ahí para la cocinita. De resto no le he podido meter repello porque escasamente uno consigue pagos servicios tan caros que llegan. Y figúrese doña Gloria que en educación, pues bueno, pero tenía uno la vaina de que a los hijos, si eran desplazados, los mismos alumnos se comprometían porque como los profesores, que salgan los desplazados a un lado y que no sé qué, entonces claro, desde los profesores se encargan de que los se niños den fueron cuenta. Bastante afectados. Ellos fueron muy afectados, por lo menos Juan Pablito, que de ahí donde vinieron tantos problemas con él, porque él se agarraba con todo el que le decía desplazado, su moto es un caballo, todo eso le decían a él, su moto es un caballo, un perro, una zorra es su moto, así, todos llegaban en moto, en carro, ¿qué hubo mi vida? Y entonces de ahí venía y se daban golpes, eso él se daba golpes con el que le dijera que era desplazado. Sí. Sí, y entonces de ahí vinieron los problemas, mi esposo cayó al alcohol, él añoraba mucho su finca. Y esas fueron las otras problemáticas anexas a toda esa situación de desplazamiento. A la situación de que he vivido, hemos sido discriminados, fuimos, porque a lo último ya nos independizamos y entonces trabajábamos. Mire. Trabajábamos. Hola. Y entonces ya nos empezamos como a pagar el arriendo, como no, sí, así, y ya pues en mi casita propia. La otra problemática fue la del colegio de los niños, donde yo enfrentaba ya que decía que lo trataban mal a él, mejor dicho, a mí me llamaban la atención porque el muchacho le daba a todo el mundo totazos porque sí, por la misma vaina que le gritaban esas. ¿Y cómo fue el proceso de vinculado? O sea, ¿cómo fue afectada el cambio cultural, ¿no? O sea, el vivir en una finca y luego pasar a una ciudad desconocida. Uno en el campo es tímido, uno de todo le da pena y uno viene a la ciudad y es un cambio muy berraco. La gente cómo la trataba. La gente lo mira a uno como si tuviera una enfermedad contagiosa o algo, a uno no lo valoran, siempre empezando de que no le dan el lugar como la ley dice. La ley dice, por lo menos en el caso mío, yo estoy en un caso de que mis hijos, tengo 3 de mis hijos que todos tienen hogar nuevo y ellos no han sido vinculados, ellos no han sido separados del núcleo. Buenos días. Ellos no han sido separados de mi núcleo. Ellos están ahí, ellos han luchado, por lo menos mi hija, que es madre cabeza de hogar, ella está criando solita, los 4 niños con la ayuda mía. Ella no ha sido, ahorita que la última carta que le contestaron es que el bienestar familiar, tengo que yo maltratar a mi hija para poder que sea separada del grupo familiar, doña Gloria, eso no es. De ahí el gobierno no tiene que, ¿cómo va a creer que uno de mamá, que es el peor pecado mío, yo no maltratar a mis hijos? Uno va a maltratar a un hijo para que le den una ayuda del gobierno. Prefiero toda la vida vivir como pescaditos en la casa, uno encima de otro. Sí, y lo mismo pasa con mi hijo que es víctima, mi hijo con mayores veras que es una víctima, él tendría el derecho a tener su núcleo aparte. Y eso no lo escuchan, vea, yo voy allá, no, escriban. Eso no, aquí nosotros no tenemos nada que ver. Vayan a bienestar familiar. Lo excluyen a todo el momento, lo evaden a uno. Para no darle recursos. Para no darme la ayuda que se merecen por ley propia, le corresponden a mis hijos que tienen sus hogares, tienen sus propios hogares. Entonces, ahí estamos. ¿No? Bueno, como podemos ver, como podemos observar,
La situación de doña Fabiola es como muchos desplazados acá en Colombia y más en la región del Huila, teniendo en cuenta todos esos conflictos armados que se generan, sean políticos, sean por razones, puede ser del ámbito de narcotráfico, son muchas las causas. Por ejemplo, desde el ámbito familiar podemos observar cómo el impacto más relevante es el daño que ocasiona a las personas a perder su propia identidad, la pérdida de autonomía, el no poder tomar sus propias decisiones y tener que depender de otras personas. Lo limitan controlando sus vidas, en cierta manera pierden la confianza, las esperanzas y además su dignidad como persona. Desde el ámbito familiar podemos visualizar los relatos de doña Fabiola. Los impactos más relevantes es cómo las familias son sometidas a situaciones de amenaza y riesgos conllevándolos en la mayoría a su desintegración familiar. Desde el ámbito comunitario, los mecanismos de protección, o sea, el trabajo, redes sociales, la solidaridad y afecto se pierden, como también la confianza y la esperanza. Las condiciones de vida son de pobreza, de hostigamientos, de disfuncionalidad, y la violencia política genera muchos sufrimientos, daños psicológicos, pérdidas humanas. Estos eventos violentos tienen que de alguna manera terminar, porque si no solucionan la parte del conflicto armado, ahora que están en proceso de paz, seguramente que continuarán los desplazados, familias viviendo en las calles de Neiva, viviendo en las calles de las diferentes ciudades. Todas estas situaciones son de bastante complicación. Ahora quiero mostrarles, a partir de su trabajo, qué ha logrado doña Fabiola a partir de todas estas ayudas humanitarias. Doña Fabiola, cuéntenos la parte de artesanías. En la parte de artesanías pues emprendimos nosotros mismos, yo no tuve ayuda para emprendimiento, emprendimos solo nosotros, y yo recibí una ayuda de Capital Semilla, que eso le llaman Capital Semilla, para fortalecimiento, la cual empleé en comprar herramientas, materia prima, y sí, se empleó todo. Esa plata la mueve la entidad que le delegan eso. Uno de beneficiario no toca eso ni con la punta de los dedos, eso fue comprado todo. Y yo con eso me muevo y me sostengo. Y mi familia, mis hijos aprendieron, ellos saben trabajar las artesanías y de eso vivimos nosotros aquí en Neiva. Y recibo ahorita en este gobierno, recibo ayudas del gobierno por allá cada 9 meses, cada año. Anteriormente recibían más prontas las ayudas. Con el cambio de gobierno vinieron los cambios en todo, porque las ayudas no son iguales como antes, empezando de que le han ido bajando a lo que le dan a uno supuestamente para alimentos, que le ayudan porque uno está en una extrema pobreza, que todavía uno no tiene una vivienda digna, como me pasa a mí, yo no la tengo. Y ellos, el gobierno, dicen que la meta es tener al desplazado con una vivienda digna, una vida digna, un empleo. Pero yo, en cuanto a mi empleo, pues nosotros mismos nos producimos nuestro propio sueldo, trabajamos nosotros independientes. Doña Fabiola, ¿usted conocía la ley o conoce la ley 1448 del 2011? No, doña Gloria, yo no conozco. A partir de esa ley tiene como objetivo un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas. Por ello usted ha logrado sus beneficios, algunos beneficios económicos, pero la parte psicosocial, ¿usted cree que es necesario que aún tengan espacios tanto para sus hijos como para toda su familia? ¿Usted cree que es necesario que todavía la atiendan en cuanto a todas esas memorias que usted tiene, que le ayuden a trabajar esa parte? Sí, doña Gloria, pues uno ya como le digo, ya uno se ha adaptado a esta vida y uno quiere enterrar el pasado, ya uno quiere vivir como me pasa a mí. Yo quiero vivir el presente, vivo el presente y disfruto el presente. No quiero vivir el pasado, ya el pasado está enterrado. Bueno. Listo. Doña Fabiola, muchas gracias. Sé que tiene que atender su almacén. Dios la bendiga. Muchas gracias, doña Fabiola. No, señora. Gracias. En este momento les voy a mostrar toda la actividad de doña Fabiola. Doña Fabiola es una mujer emprendedora. Tranquila, doña Fabiola.
otras artesanías de doña Fabiola se encuentran aquí en su vitrina. Espero que las vean, las observen. Tiene una manera de trabajar muy honrada. Tiene sus bolsos. Doña Fabiola ha sido una mujer luchadora que ha sacado su familia adelante con todos sus esfuerzos, gracias a Dios y gracias al apoyo que le han dado o le han brindado de alguna manera el gobierno. Espero les haya gustado el video y especialmente la parte o tema especial que es el desplazamiento forzado. Muchas gracias. Jame, venga, pásenme un monedero acá, papi. Jame, que salga con... Traiga un monedero que salga que...